Vamos a continuar con la siguiente parte que requerimos como teoría para las aplicaciones de la derivada. Revisemos el teorema 2. Supóngase que f es continua en un intervalo y que toma su máximo mínimo en algún punto x0, en el interior del intervalo. Si f' de x0 existe, entonces f' de x0 es igual a 0. Vamos a demostrar este teorema, también conocido como teorema de Fermat. Ahora bien, recordemos que en los videos anteriores revisamos dos condiciones. Decíamos que se tenía un máximo en el intervalo si resultaba que f de x0 era una cantidad mayor o igual a 0 para f de x, donde x simboliza cualquier valor que pertenezca al intervalo y. Y decíamos que teníamos un mínimo de la función si f de x0 era una cantidad menor o igual que f de x, para cualquier x que pertenezca al intervalo y. Bueno, ahora vamos a pensar en que tenemos una función como la que observamos en estas figuras. Nos vamos a enfocar en esta parte para demostrar lo que es el máximo, es decir, vamos a probar que en efecto, cuando se alcanza el máximo, la derivada es igual a 0. Y la idea para demostrar el mínimo es similar. Para nuestro caso, aquí estamos hablando de f de x y pensando en que x es una cantidad que pertenece a este intervalo. Que puede ser igual a x0, podría ser distinta de x0. Para las figuras que tenemos aquí, a este x yo lo voy a denotar como x0 más h. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de este x0 y me quiero referir a la siguiente posición, a la que en el video anterior llamábamos x, eso sería exactamente lo mismo que decir que x0 sufrió un incremento, ese incremento va a ser h, y que pasó a la posición x0 más h, si estoy hablando de un h que es positivo. Ahora, si yo estoy hablando de un h que es negativo, pues la idea es similar. x0 pasó a la posición x0 más h, excepto que como aquí es negativo, pues lo que hacemos es retroceder. Ahora bien, de acuerdo con esto, decíamos me voy a enfocar en la parte o en la condición de que sea un máximo. Si es un máximo, según la nueva notación que hemos dado, significaría que f de x0 es una cantidad mayor o igual que f de x0 más h, lo que también se puede reescribir como que f de x0 más h es una cantidad menor o igual que f de x0. Vamos a reescribir esta expresión. Esto pasaría a ser también f de x0 más h menos f de x0 menor o igual a 0. Para todo posible valor de h. Recuerda que estamos hablando de un h mayor a 0 y un h menor a 0. Algo que sí pues sería importante recalcar es que el valor de h que nosotros consideremos sea un valor que haga que x0 más h se mantenga en el intervalo sobre el que trabajamos. Por ejemplo, imagina que yo estoy trabajando desde A hasta B. Vamos a decir esta parte de acá. A pesar de que h podría tomar cualquier valor positivo o negativo, los h's que yo considere deben ser valores que provoquen puntos que se encuentren en el intervalo. Supón, por ejemplo, que tú tomas un h que hace que este x0 se encuentre en esta posición. No sería válido porque ese x0 más h se encontraría fuera del intervalo, pero para cualquier otro valor de h que te mantenga dentro de este intervalo o en el intervalo, pues esta expresión sería de utilidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo tomo a esta expresión y la multiplico por 1 sobre h? Bueno, dependiendo de las consideraciones que se tengan para h, podría suceder lo siguiente. Pensemos en que h es mayor a 0. Si h es mayor a 0, cuando yo multiplique por 1 sobre h voy a obtener f de x0 más h menos f de x0 sobre h, va a ser una cantidad menor o igual que 0 por 1 sobre h, pero 0 por cualquier cantidad se va a hacer 0. El sentido de mi desigualdad se va a mantener porque estoy hablando de un h que es positivo. Ahora, ¿qué pasa si mi h es negativo? Si h es negativo, cuando tú procedas a multiplicar ambos lados, es decir, lo estás haciendo de esta manera, va a pasar lo siguiente. 1 sobre h por f de x0 más h menos f de x0 va a ser una cantidad mayor o igual a 0 por 1 sobre h. Recuerden que cuando hablamos de multiplicar por cantidades menores a 0, el sentido de la desigualdad se invierte. Todo eso lo vimos en la primera unidad. Ahora reescribo esto para que pase a ser
f de x0 más h menos f de x0 sobre h mayor o igual a 0. Observa las expresiones que te quedaron aquí y acá. Si nosotros nos damos cuenta, ese par de expresiones tiene mucha similitud con la definición de la derivada de una función. De hecho, si tú aplicas el límite a ambos lados, estás obteniendo lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0. Aquí hablas de un h positivo, por lo tanto tiende hacia 0 por la derecha. Así que lo que estás haciendo es calcular límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x0 más h menos f de x0, todo esto sobre h. Cantidad que es menor o igual, voy a quitar esa parte, que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 0. Sin embargo, esto que tú estás calculando aquí no es otra cosa sino sacar la derivada por la derecha en x0, menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 0, pero esto por ser constante te va a arrojar un 0. ¿Qué va a pasar si tú aplicas el límite a ambos lados para esta expresión? Va a suceder algo muy similar, excepto que aquí estarás calculando el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, porque el h que estamos manejando es menor a 0. Para f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Todo esto mayor o igual que el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 0. Sin embargo, lo que tú aquí estarías calculando es la derivada por la izquierda en x0. Y eso sería equivalente a 0 por ser una constante. Ahora bien, para que f' en x0 exista, va a ser necesario que la derivada por la derecha y la izquierda sean iguales. Es decir, que esta desigualdad y esta desigualdad, ambas al mismo tiempo, tienen que ser verdaderas. Y esa situación se va a presentar únicamente cuando ambas sean iguales a 0. Conclusión, f' en x0 necesariamente debe ser igual a 0. Y ya tenemos este resultado. Ahora bien, ¿qué sucedería si la hipótesis del teorema no se cumple? Es decir, vamos a manejar o manejamos dos condiciones importantes. La primera es que x0 sea un punto interior del intervalo y la segunda es que f tiene una derivada en x0, es decir, que la derivada en x0 exista. Veamos, por ejemplo, esta figura. El máximo de la función se está alcanzando cuando x es igual a 2 y el mínimo cuando x es igual a 1. Sin embargo, ¿qué pasa con las derivadas? Si yo, por ejemplo, calculo la derivada de esta función, que es x cuadrada, su derivada es 2x. Según el teorema, si el máximo se está alcanzando en algún punto interior al intervalo, la derivada en ese lugar debe ser igual a 0. Si tú despejas, x se hace igual a 0, pero como ese máximo y mínimo no se alcanzaron dentro del intervalo, el teorema es falso, porque de hecho máximo y mínimo se están alcanzando en los extremos. Así que es necesario que para que el teorema sea verdadero, pues entonces ese máximo mínimo se alcancen en algún punto interior del intervalo. Observen que no importa el tipo de intervalo que se maneje, lo importante en realidad es que sea alcanzado el valor dentro del intervalo. Ahora veamos qué pasa con esta otra función. Aquí sí se cumple el teorema. Si tú observas, el máximo y el mínimo se está alcanzando dentro del intervalo. Hagamos la comprobación. La función f de x es igual a x cúbica menos x. Si tú calculas su derivada, f' de x se hace igual a 3x cuadrada menos 1. Como se está alcanzando dentro del intervalo, la derivada en esos lugares va a ser igual a 0. Si tú despejas, x cuadrada se hace 1 sobre 3, o bien x es igual a 1 sobre raíz de 3, o x es igual a menos 1 sobre raíz de 3, que se pueden reescribir también de esta manera. Multiplica a numerador y a denominador por raíz de 3 en ambos casos, y obtendrás como resultado que x es igual a raíz de 3 sobre 3, o bien que x es igual a menos raíz de 3 sobre 3. Y aquí tenemos los resultados.
Ahora ya sé que en estos lugares se presenta un máximo o un mínimo de la función. Voy a ubicar el punto donde se localizan exactamente. Para ello voy a tomar a la función original y voy a sustituir los valores que se obtuvieron. Si tú sustituyes, pasas a obtener raíz de 3 sobre 3, todo esto al cubo, menos raíz de 3 sobre 3. Pero raíz de 3 al cubo pasaría a ser 3 raíz de 3 sobre 3, que al cubo se hace 27, menos raíz de 3 sobre 3. Tercera de 3 es 1, tercera de 27 es 9, y por lo tanto obtengo raíz de 3 sobre 9 menos raíz de 3 sobre 3. Pero un tercio en términos de novenos son 3 novenos, así que un noveno menos 3 novenos pasarían a ser menos 2 novenos, es decir, menos 2 raíz de 3 sobre 9. Así que nuestro valor mínimo se está colocando en raíz de 3, menos 2 raíz de 3 sobre 9. Aquí está lo que consideras el mínimo de la función en ese intervalo. Y ahora veamos qué pasa con el segundo valor que se obtuvo para x. Si tú haces f de menos raíz de 3 sobre 3, de hecho lo único que va a cambiar es el signo, pero vas a obtener en esencia el mismo resultado. Es decir, si este fue negativo, pues este será positivo y será 2 raíz de 3 sobre 9. Si tú lo ubicas, la posición es esta de acá. Y eso es a lo que tú estás considerando el máximo en el intervalo que va de menos 1 hasta 1. Y observa cómo el teorema fue verdadero por cumplirse su hipótesis. La derivada fue equivalente a 0 en aquellos puntos donde se alcanzó el máximo y el mínimo. Y además eran valores de x que se encontraban dentro del intervalo. Es decir, son puntos interiores. La otra cosa importante, decíamos, es que la derivada debe existir. Por ejemplo, si tú observas a esta gráfica, en este punto se está alcanzando el valor máximo de esa función para el intervalo cerrado de 1 hasta 3. Sin embargo, de algo que ya habíamos comentado anteriormente, la derivada en este lugar no existe. Sin embargo, se está alcanzando ese valor máximo. Ahora ve qué es lo que sucede acá. Sucede exactamente lo mismo. El máximo que tú tienes es este y el mínimo que tú tienes es este de acá. Sin embargo, son lugares donde se formaron puntas o esquinas y por lo tanto la derivada no va a existir. Inclusive lo podrías comprobar. Esa es una función que puedes trabajar por derivada implícita o con el proceso de derivación implícita y lo aplicamos. Pasarías a tener 2 tercios de x, que a la 2 tercios menos 1 se hace menos 1 tercio, más 2 tercios de y, que a la 2 tercios menos 3 tercios se hace menos 1 tercio, por y' igual a 0. Despejando, y' se hace igual a menos 2 tercios de x a la menos 1 tercio sobre 2 tercios de y a la menos 1 tercio. Cancelo y cancelo y esto pasa a ser menos. Invertimos. A este lo subimos y a este lo bajamos para que tengan potencias positivas y pasas a obtener menos y a la 1 tercio sobre x a la 1 tercio. ¿Dónde no va a existir esta derivada? Donde x sea igual a 0. Y de hecho, si tú lo observas, cuando x toma precisamente ese valor, se alcanza el máximo y el mínimo de la función. Sin embargo, fueron lugares donde la derivada no existió. Nuevamente recalcamos entonces que para que se cumpla el teorema que acabamos de demostrar, tiene que suceder que la derivada exista y que el máximo o mínimo se esté alcanzando en algún punto interior del intervalo. Por este video es todo. En el siguiente vamos a continuar analizando la teoría preliminar para aplicaciones de la derivada.